Samuel y el capítulo 2. Vamos a leer unos versículos ahí. Hoy vamos a encontrar dos de las personas que nos pueden servir de ejemplo en cuanto a lo que el Señor Jesús dijo. ¿Os acordáis? Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos, porque Dios nunca deja nada al azar, siempre tiene todo perfectamente diseñado y además de una manera muy bonita. Y son, como decíamos a la mañana, las 4 columnas sobre la base que es el Señor Jesús, las 4 columnas en las que se edifica cualquier iglesia, la vuestra misma, porque toda la iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces vais a ver cómo esas 4 cosas, amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente, tienen que ver con la manera también no solo de que nuestra vida esté más cerca del Señor, sino que todos y todas, sin excepción, y tengamos la edad que tengamos, podemos ayudar a la iglesia del Señor Jesús. Empezamos amando al Señor con todo el corazón, el ejemplo de Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 2, y leemos quizás solo el versículo 6 y 7. El Señor da muerte y da vida. Él hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un lugar de honor. Ana. Yo creo que todos conocéis de memoria casi el capítulo primero del primer libro de Samuel, así que no vamos a leerlos, pero hablamos de una mujer, de Ana. Una mujer que vivía una vida aparentemente sin sentido. Tenemos que ir muchos años atrás, casi miles de años atrás, para darnos cuenta que en el pueblo de Israel, desgraciadamente, ellos no habían entendido lo que Dios quería para los hombres y para las mujeres. Así que para ellos, una mujer que no podía dar a luz era completamente rechazada por todos. Era como si no tuviera ningún sentido en su vida. Así que encontramos una mujer que la Biblia dice que Dios había cerrado su matriz, es decir, el único sentido que le podían dar las personas en aquel momento, Dios le había dicho no. Además, su marido había tomado a otra mujer, no le llegaba con una sola, sencillamente, y lo que hacía era cada vez que iban al templo, y como la otra mujer le daba hijos, pues tenía un especial cariño, aunque la Biblia también nos dice que tenía un especial cariño por Ana. Pero esta otra mujer era una rival para Ana, y todo el tiempo la estaba acosando y todo el tiempo estaba burlándose de ella. Así que imagínate, una de las mejores maneras, sin ninguna duda, que podemos leer la Biblia, la palabra de Dios, y yo os reto a que lo hagáis así, es a que cada vez que leéis algo, sea lo que sea, aunque solo sea 2 o 3 versículos, vosotros seáis esa persona. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero si empezáis a leer el primer libro de Samuel, capítulo 1, y estáis leyendo la historia de Ana, decirle: Señor, yo quiero ser Ana por unos momentos mientras lo estoy leyendo, porque es la mejor manera en la que podemos aprender y estar cerca del Señor. Entonces imagínate, una mujer absolutamente rechazada, delante de la sociedad no valía para nada, estaba señalada por todos, no podía tener hijos. Es más, cuando alguien no tenía hijos, cuando una mujer no tenía hijos, todos, empezando por el propio sumo sacerdote, la señalaba y le decía: algo has hecho para que Dios no te dé hijos. Aún encima se sentía culpable. Nos sentimos así algunas veces y pensamos incluso que cosas que nos ocurren pueden ser culpa nuestra. O alguien incluso dice que son culpa nuestra. Una humilde mujer. ¿Sabes lo que ella hacía? Cada vez, cada momento, lo que hacía era responder adorando a Dios. Y la Biblia dice que incluso cuando estaba adorando a Dios, en el versículo 13 del primer libro de Samuel, capítulo 1, Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, el sumo sacerdote, pensó que estaba borracha, que estaba ebria.
Es decir, desgraciada, no podía hacer nada, señalada como pecadora, no podía tener hijos, respondía adorando a Dios, y aún encima las personas que la veían adorando a Dios decían: tú estás borracha. No tenía ningún sentido, absolutamente ningún sentido su vida. Pero ¿sabes cómo respondió Ana adorando a Dios? ¿Tiene mucho más que ver en nuestra vida la adoración de lo que pensamos o no? Porque la Biblia dice que Ana derramaba su corazón delante de Dios. ¿Y qué es derramar el corazón? Pues muchas veces no poder hacer ninguna otra cosa que llorar en la presencia de Dios. ¿Y sabes lo que Dios hace cuando nosotros lloramos en su presencia? Sencillamente nos abraza. Porque si nosotros, que somos malos padres, abrazamos y queremos a nuestros hijos cuando sufren y cuando lloran, imagínate Dios. Es impresionante porque en la historia del pueblo de Israel, quien hizo la diferencia no fue Elí, el sumo sacerdote. Es más, sus propios hijos, que estaban en la iglesia, entre comillas, ¿me entendéis? Porque era dentro del templo, estaban robando de Dios, estaban viviendo de cualquier manera. El propio Elí no entendía las cosas espirituales. Pero Ana respondía adorando a Dios. Y una humilde mujer que no podía hablar, no podía hacer nada, que aún encima había sido señalada como pecadora, que no podía tener hijos, fue la que cambió la historia del pueblo de Israel y la que cambió nuestra historia también, en cierto modo. Porque cuando ella habla y empieza a cantar en el capítulo 2, leed ese capítulo después con calma, hay más características de Dios en ese capítulo que en libros enteros. Y en prácticamente todos los seminarios teológicos en el mundo se estudia el capítulo 2 del primer libro de Samuel, el Cántico de Ana, porque derramando el corazón delante de Dios, Ana había aprendido a conocer a Dios. Y ella explica el secreto del Evangelio de la mejor manera que jamás nadie haya explicado, salvo el Señor Jesús. Dios levanta del polvo al necesitado y lo hace sentar con príncipes. Ana comprendió que la clave del Evangelio no es ser perdonado, no es tener las bendiciones de Dios, no es incluso vivir toda la eternidad con Dios. Todo eso es genial, pero son bendiciones. La clave es estar en la presencia de Dios. Saber que podemos ser quienes seamos, podemos estar desgraciados, podemos ser desgraciados, podemos vivir de la manera que nosotros, y quizás nadie se preocupe por nosotros, podemos estar señalados, pero si estamos en la presencia de Dios, si estamos delante del Rey, tenemos dignidad como personas. ¿Sabes de dónde aprendió Samuel que eso era lo importante en su relación con Dios? De su madre, de Ana. David repite estos mismos versículos por lo menos en 3 salmos diferentes. ¿De dónde aprendió David que lo importante en la relación con Dios es estar sentado con Él todos los días? Lo aprendió de Samuel, que se lo había enseñado su madre, Ana. ¿Por qué David hizo lo que hizo con Mefiboset? ¿Por qué tomó al hijo de su peor enemigo y le dijo a alguien lisiado? ¿Os acordáis de la historia? Ven a sentarte en mi mesa todos los días para comer conmigo. Porque David se dio cuenta que eso es lo que Dios había hecho con él. Es lo que ha hecho con nosotros. Nunca habéis disfrutado de venir a la presencia del Señor en cualquier día de la semana y sentarse con Él y hablar con Él y que Él nos escuche. Eso es el Evangelio. Y eso lo sabemos por una persona que derramó su corazón delante de Dios. ¿Sabes cuál es la razón por la que estamos aquí? Dios quiere estar contigo. Dios te quiere a ti. Vivimos en una sociedad y a veces hasta en una iglesia que busca solo lo útil, las cosas que la gente hace, que mide a las personas por lo que hacen o dejan de hacer, por las actividades en las que estás, por los dones que tienes, por las características. Y Dios jamás mide a las personas por eso. Dios quiere estar contigo. Aunque aparentemente no puedas hacer absolutamente nada. Ese es el secreto del Evangelio. Otra mujer podría tener horas contando historias que hemos visto. El Señor nos ha dado tantas oportunidades a lo largo de estos años de poder viajar y conocer personas como vosotros, y después nos cuentan sus historias.
y cómo Dios realmente restaura la vida de las personas, porque lo que Dios quiere es estar con cada uno de nosotros. Otra mujer se llamaba Charlotte Elliott, ya hace bastantes años. Era una mujer que estaba tetrapléjica, absolutamente no podía hacer nada, así que alguien la cuidaba. Tenía que hacer absolutamente todo con ella. Y un día esta persona que la cuidaba le dijo: te voy a llevar a la iglesia para que escuches hablar del Señor. Y esta mujer, con toda su amargura, dice: yo no quiero saber nada de Dios, mira cómo me tiene Dios. Pero su cuidadora le dijo: no, yo voy a llevarte, quiero que escuches del amor de Dios. Y fueron a la iglesia esa tarde. Nadie sabe quién predicó, ni si fue una predicación buena, ni lo que explicaron, pero sí que la persona que habló repitió una y otra vez: tal como eres, Dios te ama. Dios no busca lo que tú tienes, Dios te busca a ti, Dios quiere estar contigo. Tal como eres, Dios te ama. Y esta mujer, cuando volvió, la llevaron otra vez a su cama, empezó a escribir mentalmente y cantar tal como soy, sin decir absolutamente nada más. Y porque no puedo ir absolutamente a nadie ni a ningún lugar, bendito Jesús, yo vengo a ti. Es un himno evangelístico, tal como soy, que se ha utilizado en el siglo XX prácticamente en miles y miles y miles de campañas evangelísticas. Es la canción a lo largo de toda la historia del pueblo evangélico que más corazones ha tocado y que más personas ha llevado al Señor. Escrita por una mujer que no podía ni moverse, tetrapléjica y estando en su cama, pero que entendió que tal como nosotros somos, independientemente de lo que hacemos, Dios nos ama. Ese es el secreto: estar con el Señor. No se trata de todas las cosas que hacemos, sino de estar con Él. Por eso, si nosotros no disfrutamos de estar con el Señor, es que quizás no hemos comprendido lo que es el Evangelio. Sí es venir a la iglesia, sí es saber que nuestros pecados son perdonados, sí es saber que tenemos vida eterna, sí es tener muchísimas bendiciones y ver a los demás y ayudarnos unos a otros, pero todo eso son bendiciones. Nunca te contentes con las bendiciones, busca quien da las bendiciones. El secreto del Evangelio es estar con el Señor y todo lo demás viene. Y eso fue lo que entendió Ana, y eso es lo que significa adorar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuál es el anhelo de nuestra alma? ¿Cuáles son las cosas que realmente hacen diferente nuestra vida? El Señor Jesús dijo un día: de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos pasar días enteros, semanas enteras sin decirle a nadie nada del Señor. Es quizás porque el anhelo de nuestra alma no es el Señor. Nunca debemos, cuando escuchamos la palabra del Señor, nunca debemos ponernos negativos y decir: no, Señor, ¿cómo estoy de mal? No, todo lo contrario, decir: Señor, yo quiero que el anhelo de mi alma sea buscarte a ti, buscar al Señor con todo el corazón. Eso fue lo que hizo Ana, y eso es lo que necesitamos nosotros, y eso es lo que necesita la iglesia en el día de hoy. Por eso, cuando habla de que derramaba su corazón delante de Dios, la palabra que está utilizando en el original hebreo es como derramar el corazón como agua, es extenderlo, como si nuestro corazón a veces tuviese tantas lágrimas que se volviese agua. ¿Y os acordáis que después David utilizó esa exactamente misma expresión en uno de sus salmos? Son mis lágrimas mi pan de día y de noche, ¿os acordáis? Lo escuchó de Samuel, que lo había escuchado de su madre, de una humilde mujer. Y eso es lo que nosotros necesitamos: derramar nuestro corazón delante del Señor y, como decíamos esta mañana, entusiasmarnos con Él. ¿Sabes? Algo no anda bien cuando somos capaces de hacer cualquier cosa menos disfrutar con el Señor, menos entusiasmarse con Él. Yo no sé si es Él mismo que quiere que ahora salga el sol para acariciarnos de esta manera. Él es impresionante. Porque podemos pasar a veces horas haciendo muchas cosas, pero salir, como por ejemplo salir después
o mañana, uno de estos días, a hablar con el Señor, a pasar tiempo con Él, a decirle todo lo que hay dentro de nuestro corazón, las cosas que entendemos y las que no. Hablar con Él y poner delante de Él nuestra vida. ¿Por qué a veces nos suena eso tan raro? Yo ya no estoy hablando de Moisés, que fue capaz de estar 40 días y 40 noches con el Señor. Pero a veces podemos pasar cualquier tiempo que sea viendo quién sabe lo que, delante de un televisor, de un ordenador o sin hacer nada. Y no nos entusiasmamos con nuestro Padre, que es quien nos da absolutamente todo, quien nos ama, quien nos escucha, quien es capaz de hacer muchísimas cosas por nosotros. Eso es adorar al Señor con todo el corazón, para llegar a comprender parte del corazón de Dios. Cuando estás adorando a Dios, cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás orando y derramas tu corazón delante de Dios, llegas a comprender, yo no puedo explicaros cómo, pero algo de lo que es el propio corazón de Dios. Llegas a sentir la misma compasión por las personas, llegas a darte cuenta de cómo otras personas están sufriendo y en cierto modo sientes como Dios siente. Y no estamos hablando de nada místico. Esa es la razón por la que Dios a algunas personas en su palabra les llamó amigos. Porque un amigo sabe lo que el otro amigo está sintiendo. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de vosotros. Por eso, adorar con todo el corazón es andar diariamente con el Señor. No se trata de venir un día a la semana, y es genial. Yo sé que algunas cosas que estoy diciendo suenan a veces un poco exageradas. Es genial venir un día a la semana y estar con el Señor y disfrutar de la adoración y la alabanza. Pero tú vas a disfrutar muchísimo más si cada día tú estás con Él. Aunque sea yendo a tu trabajo, aunque sea en medio de un atasco que muchas veces nos quedamos todos enfadados, pues no, Señor, me has dado unos minutos para hablar contigo. Aunque sea andando por la calle, como sea, habla con Él. Dile, Señor, gracias porque estás aquí. Las circunstancias pueden ser muy diferentes, pueden ser difíciles, pueden ser a veces hasta frustrantes, pero tú no cambias nunca. Yo quiero estar contigo. Y eso significa andar con el Señor. Y por eso recordamos. El Señor Jesús, justo la noche que iba a ser entregado, ¿qué hizo? Tomó el pan y el vino porque sabía que eran las dos cosas que normalmente más aparecen en nuestra vida. Todos los días podemos dejar de muchas cosas, pero normalmente de comer no dejamos, y siempre hay pan y vino. Y el Señor les dijo, y se lo dijo a todos los discípulos, y siento que, y pido perdón por los que malinterpreten, que muchas veces nosotros estructuramos demasiado, institucionalizamos demasiado las cosas, porque pensamos el pan y el vino, pensamos ya sencillamente en una reunión, en un momento determinado, en algunas iglesias una vez a la semana, en otras una vez al mes, en otras una vez al año. El Señor Jesús no quería eso. Claro que es una institución, claro que es algo que merece la pena, pero el Señor no estaba hablando de eso. Dijo, cada vez que tomáis pan y vino, recordad. Así que si el próximo lunes, bueno, lunes no, estáis de excursión, pero también podéis hacerlo, pero el próximo martes, cuando estés en tu casa, cuando vayas a tomar un trozo de pan, y recuerdes, el Señor Jesús dijo, cada vez que tome pan, me acuerdo de Él, pues dile a tu familia, mira, estamos tomando pan. Gracias, Señor, por este pan, gracias por estar con nosotros, porque Él está ahí también cuando vosotros estáis comiendo pan. Y la misma palabra nos lo dice, recordar en español. Viene sobre todo raíz latina, cardis, que significa corazón, de ahí viene todo lo que es cardiología, todo lo que tiene que ver con el corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Así que no puedes llegar un domingo, ni un momento cualquiera en tu vida, y decir, bueno, vamos a recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesús y su segunda venida, y hacerlo de una manera fría, hacerlo solo con tu mente. Eso no es recordar. Eso es decir 3 o 4 cosas, sacar rápido ese compromiso y se acabó. Eso no es recordar. Recordar es pasar por el corazón. Así que cuando recuerdas al Señor, tu corazón tiene que emocionarse también. Eso es adoración. Eso es estar en su presencia. Y de eso hablábamos un poquito esta mañana. Llegamos al segundo personaje, quizás un poquito más rápido, porque siempre corre el riesgo de que el tiempo se vaya muy rápido. Y llegamos al ejemplo de Pablo.
Ana, amar al Señor con todo el corazón. Creo que lo teníamos ya por ahí buscado, si no, eso es. Muchas gracias, dale ahí. Pablo, amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Ciérralo arriba, sí, y cerrar, ya. Al final vamos a tener clases de informática también. Pablo habla de amar al Señor con todas las fuerzas. ¿Cuál es la diferencia? Sabes, cuando hablamos de amar al Señor con todo el corazón, como Ana, estamos hablando de lo más profundo de la adoración y la alabanza. Entonces Ana aprendió a adorar al Señor y a alabar al Señor y derramar su corazón delante de Él. Ahora hablamos de Pablo. ¿Sabes quién era Pablo? Ahora vamos a ser Pablo todos. Era una persona impresionante, única, era el mejor. Había sido educado con los mejores maestros universitarios, entre comillas, porque no existía la universidad de aquel tiempo, y con los mejores maestros religiosos. Era, en cuanto a la ley fariseo, es decir, del partido religioso más importante, había hecho absolutamente todo lo que esa organización religiosa le pedían. Era una persona que, siendo muy joven, ya estaba siendo miembro del Sanedrín. Era de los escogidos en el pueblo de Israel y era ciudadano romano, era único. Y era tan único que cuando escuchó a los primeros hablar de un tal Jesús resucitado, crucificado y resucitado, se dio cuenta, o él creyó, que eso iba en contra de la palabra de Dios. Acordaos, él era un especialista en el Antiguo Testamento, y empezó a perseguir a los cristianos, y empezó a ir por todos los lugares del mundo conocido en ese momento para echar abajo esa terrible herejía que había venido. Así que no solamente era una persona que aparentemente sabía muchísimo de Dios, sino que además lo llevaba a la práctica y quería vivir de una manera radical y haciendo lo que Dios decía. Pero muy lejos de Dios. Y Pablo tuvo que aprender lo que significaba adorar con todas sus fuerzas. ¿Y sabéis cómo lo aprendió? A mí me encanta esa historia. Muy pocas veces predicamos sobre él, pero es una persona clave en la historia, no solamente del pueblo de Israel y en el libro de los Hechos, sino en nuestra vida, Esteban. Porque sin Esteban no hubiese existido Pablo. Dios lo hubiera hecho de otra manera, ¿me entendéis? Pero Dios quiso que Pablo estuviese cuando estaban matando a Esteban. ¿Y sabéis lo que la Biblia dice? Que Pablo estaba allí recogiendo sus ropas. Y la Biblia dice que cuando el rostro de Esteban, cuando fue asesinado y él iba y vio los cielos abiertos, iba a la presencia del Padre y vio al Hijo del Hombre en pie. Imaginaos, en la Biblia, siempre que el Señor Jesús está en los cielos, aparece como sentado porque Él está en el trono. Pero cuando Esteban, a mí me emociona, cuando Esteban está entrando, el Hijo de Dios es como si se levantara para recibirlo, le ve en pie. Y todos ven el rostro de Esteban. Y los escritores dicen que todos vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. Y Pablo jamás pudo olvidar el rostro de Esteban. Jamás. Y la gran mayoría de la argumentación de todas las cosas que Pablo entendió del Evangelio, inspirado por el Espíritu de Dios, siempre tienen que ver con el rostro, siempre tienen que ver con reflejar en nosotros el rostro del Señor Jesús, porque a él le impactó ver el rostro de Esteban, ver el rostro de alguien que estaba siguiendo teóricamente una herejía, pero que conocía a Dios personalmente, y él, que sabía absolutamente todo desde arriba abajo, no conocía a Dios. Y cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo en su camino a Damasco, le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón de Pablo en ese momento era el rostro de Esteban. ¿Cómo una persona podía estar tan cerca de Dios que su rostro fuese como el de un ángel? Por eso Pablo aprendió que no hay nada más importante que conocer la palabra de Dios, pero conocerla dentro, con todas nuestras fuerzas, no conocerla en teoría. Cuando tomamos este libro, la palabra de Dios, ¿qué hacemos con él? Nos gusta conocer muchas cosas, nos gusta tener mucho conocimiento, es bueno.
por favor, hacedlo todos los días. Pero cada cosa que leemos aquí, sea lo que sea, dile: Señor, eso es para mí, yo lo quiero en mi vida con todas mis fuerzas. Porque cuando conocemos lo que Dios quiere en nuestra vida, nos damos cuenta de que el primer paso siempre en nuestra relación con Dios, y esto es adoración, tiene que ver con gratitud. Esto es adoración. Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, explica cuál fue la raíz del pecado del hombre, y nosotros nos llevamos una sorpresa, porque siempre pensamos, bueno, el hombre fue rebelde contra Dios, quiso desobedecer a Dios, fue desobediente, voy a decir desobediente, imaginaos cómo estoy, quiso desobedecer a Dios. Pensamos fue su orgullo por querer ser igual a Dios. Todas esas son muy buenas respuestas, pero Pablo va mucho más atrás, va a la raíz del pecado. ¿Y sabes cuál es? No agradecieron a Dios, no supimos agradecer a Dios. Y la raíz de todos nuestros pecados en toda nuestra vida, y de todas nuestras caídas, y de todos los problemas que tenemos en nuestra vida, es no ser agradecidos a Dios. Esa es la fuente, la raíz de todo. Porque cuando exigimos a Dios en vez de agradecer, dejamos de adorar. Cuando exigimos a las personas en vez de agradecerles lo que hacen, dejamos de amarlas. ¿Nunca habéis pensado en eso? Ya esas personas ya no son tan valiosas para nosotros por lo que son, sino por lo que les exigimos que hagan, sea quien sea esa persona. Y cuando agradecemos a las personas, las bendecimos. Incluso la vida de esa persona cambia. Si no, pruébalo en esta semana. Dile: Señor, voy a agradecer a las personas que hacen algo por mí. Y prueba a ver la reacción de esas personas. Prueba a ver la reacción de alguien que te está sirviendo a lo mejor en una mesa, y tú estás comiendo y le dices después sinceramente: gracias, muchas gracias por tu trabajo. Prueba a ver cómo es su cara. Prueba a agradecérselo a alguien en la iglesia por cualquier cosa que haya hecho. Prueba a agradecerlo a tu familia. Prueba a llegar el próximo día y decirle a tu mujer, darle un abrazo inmenso y decirle: siempre estás haciendo tantas cosas por mí, estás hoy lo que has hecho por mí, y te quiero y te lo agradezco un montón. Prueba a hacerlo. Prueba cuando vuelva tu marido a casa, darle un abrazo que no olvide jamás y decirle: gracias por todo lo que haces por esta familia. A tus hijos, prueba a ser agradecido, vas a ver cómo todo cambia. Porque la raíz de nuestro pecado es creer que somos tan importantes cada uno de nosotros, tan emocionantes, tan no sé qué, que no necesitamos agradecer a nadie. Ninguno de nosotros puede vivir si no somos agradecidos. Y esa es la razón por la que todas las cartas de Pablo y todo lo que Pablo habla siempre empieza en primer lugar con el agradecimiento, con dar gracias. Y entonces, cuando agradecemos, ¿sabes lo que ocurre? Este es un versículo de Pedro, pero nos dice exactamente cuál es la razón de nuestra vida. Vosotros sois linaje escogido, ¿os acordáis? Primera carta de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes. Esta palabra literalmente, perdonadme que lo diga, pero en griego no es virtudes. Suena hasta un poco, no sé, un poco así medio. La palabra literal en griego es proezas. Para que anunciéis las proezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tengo nada en contra de la palabra virtudes, ¿vale? Es cierto que son virtudes de Dios también, pero lo que está diciendo es mucho más que una virtud, es una proeza, son las cosas que Dios hace que son impresionantes. Así que adorar a Dios con todas nuestras fuerzas es anunciar lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Y qué ocurre cuando amamos de corazón a Dios y hablamos a las personas de Dios? Que de esa relación natural de amor surgen hijos espirituales. Y eso fue lo que surgió en la vida de Pablo. Así que adorar con todas nuestras fuerzas tiene que ver con el evangelismo. No existe un adorador que no tenga hijos espirituales, si no está perdiendo algo en su vida. Cuando tú amas profundamente a Dios, de esa relación de amor hace que tú hables a las demás personas de Dios, y Dios va a darte personas para ganarlas a Él.
Una de las cosas que más me impresiona en la vida de Pablo es que en todas, absolutamente todas sus cartas, tiene una lista de nombres al final. Personas que ha ganado para el Señor, hijos suyos y amigos. Podríamos hablar de eso, pero es otro tema en cuanto a la amistad, que es un regalo de Dios, y la amistad dentro del Evangelio y dentro de la Iglesia. Deberíamos ser ejemplos de amistad. Pero la Biblia habla de hijos espirituales porque no podemos dejar de hablar del Señor. Y otra cosa que tiene que ver con adorar al Señor con todo el corazón es algo que nos puede llamar la atención. ¿Por qué Pablo habla siempre, tantas veces? Este es Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué Pablo habla tanto de la lucha espiritual? Porque si amas a Dios con todo el corazón, va a haber lucha espiritual. Así que olvídate de un cristianismo aburrido, de sentarse los domingos en la iglesia, de que nunca ocurra nada. Ese cristianismo no existe. Y si existe en tu vida, por favor, ora al Señor. Pregúntale qué está pasando. El cristianismo es una adoración permanente con el Señor, con todo nuestro corazón como Ana, sí, pero con todas nuestras fuerzas también como Pablo. Y una adoración que va a desatar la lucha espiritual contra nosotros, porque vamos a estar ganando personas para el Señor. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Pablo. Eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Por eso, adorar al Señor con todas las fuerzas tiene que ver con la oración. La única manera de ganar las batallas espirituales es con la oración. Y por eso nosotros necesitamos seguir al Señor y vivir con Él. ¿Sabes cuál es la razón de la vida de Pablo? Filipenses capítulo 1. Para mí, el vivir es Cristo. Cualquiera de nosotros, y ahora dejamos unos minutos, porque no quería hablar más de media hora y estamos justo ahí, para poder hablar entre todos. Cualquiera de nosotros hubiera dicho que el vivir en nuestra vida es seguir al Señor, es adorarle a Él. Podemos decir muchísimas razones, pero para Pablo la raíz de todo lo que era su vida era Cristo. No había nada en su vida que no fuera Cristo mismo, ¿me entendéis? No dice el vivir es amar a Cristo, no dice el vivir es servir a Cristo, no dice el vivir es trabajar por Él, no, dice el vivir es Cristo, no hay otra cosa, es estar con Él. Y cuando tú tienes al Señor de esa manera, todas las demás cosas van a su lugar. No estoy hablando de que no hay situaciones difíciles y que no hay lucha espiritual y que no va a haber momentos realmente complicados en nuestra vida. Estoy hablando de que las cosas están en su lugar. Y de una manera muy, muy simple, yo siempre me acuerdo que cuando éramos adolescentes, muchas veces venía gente, sobre todo venían de Estados Unidos, y gracias a Dios por todas las personas que vinieron de allá a hablarnos del Señor y de otros países. Pero cada cultura tiene sus características determinadas, y normalmente la gente que viene de Norteamérica, pues todo lo resumen en punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿es así o no? Todo, cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación, pues es punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y teníamos problemas, yo qué sé, pues con tentaciones, tú mirabas un libro, ¿cómo vencer las tentaciones? Y siempre era punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, luego ibas por el punto 5 y ya habías perdido el primero, pero eso es otra cosa. Pero todo es así. Y yo me acuerdo que gente predicaba y nos decía, muy bien, haz una lista de lo que es importante en tu vida. Y la hacíamos, la idea era muy buena. Y poníamos, pues, en el lugar número 1 poníamos al Señor, claro. Imagínate, estabas en una iglesia, venía un predicador de fuera, no se te ocurría poner otra cosa. Y después 2, 3, 4, 5, 6, las otras cosas. Y entonces nos explicaban, sí, el Señor siempre tiene que estar en el primer lugar de la lista. Y pasaron muchos años y conforme vamos conociendo más al Señor, me doy cuenta que eso no es cierto. Él no tiene que estar en el primer lugar de la lista. Tú tienes que hacer una lista de las cosas en tu vida y el Señor tiene que estar absolutamente en todos los puntos, desde el 1 hasta el final. Eso es una amistad con el Señor, ¿me entendéis? No es ponerlo en el primer lugar de la lista y decir, Señor, si tú eres lo primero, yo voy a la iglesia, hago tal, me comprometo contigo, oro siempre antes que todas las cosas y después punto 2, ese es mío. No.
Adorar al Señor con todas las fuerzas es, si tú tienes una lista de 100 cosas que todas van a ser buenas porque el Señor te las regala todas, ponerlo a Él en los 100, absolutamente en todos los puntos. Que no puedes hacer nada sin Él. Esa es la razón por la que a veces, hasta con los jóvenes, vamos a jugar a baloncesto y terminamos de jugar y decimos, pues vamos a darle gracias a Dios porque jugamos al baloncesto. Y decimos, Señor, qué genial es jugar. ¿O es que Dios se fue cuando estás jugando? No, está ahí, está disfrutando contigo. Y es más, es otro tema, no podemos hablarlo ahora, no tenemos tiempo, pero en el libro de Zacarías, cuando habla de una de las características que ocurrirán en la tierra cuando el Señor vuelva, cuando Él sea rey, dice, los jóvenes volverán a jugar. Y a mí me encanta que Dios sea así. Igual que a nosotros nos encanta que nuestros hijos jueguen y disfruten, ¿o no es así? Así que adorar al Señor con todas las fuerzas es saber que Él está en todos los momentos de nuestra vida. Y entonces, de esa relación de amor, van a surgir hijos espirituales para ti. Y vas a saber lo que significa no solamente ganar a otras personas para el Señor y ver cómo sus ojos se emocionan cuando conocen al Señor, sino que ellos después llevan otros hijos. Y vas a empezar a conocer personas. A veces nosotros vienen, yo no sé cómo el Señor hace tantas cosas en nuestra vida, no lo puedo comprender, pero a veces vienen personas y me dicen, mira, a mí el Señor me habló a través de tal persona, que es de tal persona, y dice, yo soy un bisnieto tuyo. Y yo digo, pero Señor, ¿cómo puedes hacer eso? Pero es normal, es una relación de amor con Dios, es adorarle con todas nuestras fuerzas. Por eso, si eres un adorador a Dios, no puedes callarte, tienes que ser un evangelista. No quiere decir que hables siempre a todas horas, pero quiere decir que vas a bendecir a las personas. Quiere decir que vas a ponerte a luchar orando por esas personas. Y Dios te va a dar hijos. Ana, adorando al Señor con todo el corazón. Pablo, adorando al Señor con todas las fuerzas.